Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Bien, les comparto pues el video de la sesión de ayer que nos quedó pendiente. Bueno, eh, en circuitos eléctricos, en teoría de circuitos eléctricos existe una técnica fundamental que la deben conocer, que es la técnica de transformación o conversión de fuentes. ¿Ok? Bien, vamos a darles unos ejemplos. Y lo voy a hacer aquí primero. Bien, en este caso tendríamos una fuente de tensión. Bien, de esa forma. Yo para mayor simplicidad lo voy a explicar directamente con un ejemplo. Creo que no es necesario presentar tantas ecuaciones y tantas fórmulas. Vamos a hacerlo con un ejemplo así bien sencillo. Aquí nosotros tenemos 24 voltios y vamos a suponer que aquí tenemos 2. ¿Ya? Bien. La técnica de transformación de fuentes nos permite a nosotros entonces convertir una fuente de tensión a una fuente de corriente. Voy a hacer un poquito más de lado aquí. Bien. Bien, yo voy a dibujar el equivalente de este lado para poder explicarles adecuadamente. Bien. Bien, en este caso nosotros queremos convertir esta fuente de tensión y llevarla entonces a fuente de corriente. ¿Ok? Bien, ahora el requisito es, para poderlo lograr, necesitamos entonces que el resistor asociado a la fuente de tensión esté en serie, así tal y cual como ustedes lo observan en este caso. ¿Ok? Si se da entonces ese requisito, nosotros podemos convertirlo y llevarlo entonces a fuente de corriente. ¿Ok? Bien, ¿cómo hacemos? Simplemente aplicamos entonces ley de Ohm. ¿Ya? O sea que nosotros tomaríamos, queremos calcular la corriente que va a venir aquí. En este instante la desconozco. Aplico ley de Ohm. Divido los 24 volts entre los 2 ohms que están en serie. Y eso nos daría que tendríamos entonces 12 amperios. Esta corriente va a ser entonces ahora el valor de la fuente de corriente. Ok. En estos circuitos equivalentes, porque en realidad ambos son circuitos equivalentes, el concepto es importante también. Eh, ok. La fuente de tensión va asociada a un resistor en serie. La fuente de corriente entonces debe ir asociada a un resistor en paralelo con ella. ¿Ok? Bien. Aquí en este caso
La pregunta sería, profe, ¿cuál es el valor del resistor? El valor del resistor se mantiene, ¿no? Aquí teníamos los 2 ohms en serie con la de 24, ¿no? La fuente de tensión de 24 voltios. Entonces aquí en paralelo vendría también el resistor de 2 ohms, también colocado entonces en paralelo. Ok. Bien, ahora, esto tiene mucho que ver también con los modelos que se hacen pues de las fuentes de tensión cuando son, recuerden que existen fuentes de tensión ideales y existen fuentes de tensión reales. La, vamos a explicárselo con, voy a hacer un dibujo, voy a traerlo aquí. O sea, si yo tengo mi fuente de tensión, la resistencia interna asociada, recuerden que esto sería para mí una fuente real de tensión. Su resistencia interna entonces la simbolizamos como una resistencia en serie. Quizás creo que no se los había aplicado antes, pero si nosotros tenemos una fuente de corriente como tal, entonces su resistencia interna se coloca entonces en paralelo. Entonces por allí viene el origen de esta técnica. ¿Ok? Bien, ahora, lo importante es, vamos a terminar de redondear bien el concepto, eh, completando el escenario. Fíjense bien. Este circuito de la fuente de tensión con el resistor en serie es eléctricamente equivalente a este otro circuito que tenemos de este lado. Vamos a comprobar. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestras terminales A y B, ¿cierto? Y lo mismo tenemos de este lado. Vamos a colocar un resto de circuito. Vamos a poner suponiendo una resistencia de carga, vamos a llamarle. Vamos a suponer que sea de número redondo, 4. Voy a hacer lo mismo de este otro lado. ¿Ya? Ahí está. Bien, ¿qué debe ocurrir? Se supone que si ambos circuitos son equivalentes, la corriente y la tensión que se registren o el consumo de potencia en cada resistor que he colocado aquí de 4 ohmios debe ser el mismo, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo aquí en una hojita aparte, para no tener que borrar todo. Aquí, creo que ahí está bien. Ponerlo. Bien, bien. Aquí, por ejemplo, tendríamos, esto está en serie, sería 4 y 2 en serie, sería 6 ohms. Mi corriente sería en ese caso los 24 voltios entre los 6 ohms. Tengo entonces 4 amperios de corriente circulando por el resistor de 4 de 4 ohmios. Tendría 4 amperios aquí. ¿Ya? Si coloco un amperímetro aquí, debe registrar entonces 4 amperios. Bien, vamos a ver qué ocurre entonces en el circuito de al lado. Bueno, como tengo la corriente y tengo los dos resistores, puedo aplicar las técnicas. Puedo aplicar, acá lo hice por ley de Ohm. Acá lo puedo hacer por divisor de corriente, ¿verdad? Recuerda que siempre le hacemos énfasis en esto, ya, porque es importante. O sea, usted debe dominar. Las técnicas son técnicas sencillas, pero
es importante comprender bien cada concepto. Entonces, como tengo 12 amperios, yo quiero, por ejemplo, la corriente en el resistor de carga. Voy a repartir esos 12 amperios. Entonces, la corriente viene aquí, o sea, los 12 amperios llegarían aquí. ¿Ya? O sea, los 12 amperios están aquí. Llegan al nodo, ¿no? Por ley de Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff, ley de corriente, se dividiría en estos dos. Ambos sumados deben dar 12. En este caso solamente nos interesa la de esta rama. Entonces, como nos interesa esta corriente, en el numerador debemos colocar entonces la rama contraria, que sería la de 2. Y debajo entonces la suma de ambos. ¿Ok? Pero de aquí, voy a subirlo un poquito. Vamos a subirlo de todo para que se aprecie bien. Okay. Bien, tengo 12, abajo tendría 6, abajo, arriba, abajo tengo 6, el denominador, en el numerador tengo 2. Y puedo seguir simplificando, mitad y mitad, y puedo dividir perfectamente 2 entre 3, me da 4 amperios. ¿Sí? Ustedes observan, se mantiene, ¿no? Quiere decir que un circuito es equivalente a otro. Eso es lo que realmente quería pues que pudieran comprender. ¿Ok? Muy bien. Es básicamente de esa forma. Bien, les comparto que acá tenemos también, déjenme compartirles la. Voy a hacer esto a un lado. Bien. Bien, aquí en el área de archivos, bueno, en los materiales de clase les dejé algo aquí sobre la transformación, dice clasificación de fuentes. Bueno, es un material un poquito más extenso. Porque nos fuimos a explicarles un poquito más detalladamente cómo se clasifican pues las fuentes, como ustedes pueden observar. Fuentes tenemos reales, ideales. Dentro de las reales están las de tensión, las de corriente. Existen fuentes ideales que son independientes, que son las que normalmente utilizamos. Y también hay dependientes, que pueden ser de voltaje y de corriente y que pueden ser controladas tanto por voltaje como por corriente en ambos casos, ¿no? Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Tiene toda una serie de información. No lo voy a detallar aquí. Cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer, simplemente para no hacerles tan extenso pues el video. Bien, bueno, ahí está el material. Creo que más adelante explica también sobre la transformación de las fuentes. Ok, bien. Bueno, eso está en archivos, eso está en los materiales de clase. Bien, en las prácticas, colocamos una práctica aquí, sería la número 11, bueno, llevando pues el mismo conteo pues vamos a ver aquí de las prácticas, ¿no? Esa sería la número 11. Por aquí hay unos ejemplos, sí, parecido al que les acabamos de compartir. Y hay unos ejemplos ya un poquito más, con más elementos, más fuentes. Vamos a hacer una ahorita para que tengan más perspectiva de cómo
poderlo realizar. Y bueno, creo que también incluye algunas respuestas. ¿Ok? Bien, bueno, esa es la práctica 11. Bien, vamos a regresar nuevamente. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Aquí se ve muy fácil, pero siempre es importante. Bueno, hubo un detalle que no les mencioné. Me acomodar bien todo. Que se me olvidó decirles. Obviamente, donde esté el positivo de la fuente de tensión, en esa misma dirección, entonces va a señalar la flecha de la fuente de corriente. ¿Ok? Si la fuente de tensión estuviese invertida, entonces la flecha iría entonces hacia abajo. ¿Ok? Muy bien, bueno, vamos a hacer un ejemplo más completo. Voy a conseguirles los valores. Ponérselos aquí. Bien, 8, 4. Esta es la fuente de 3 amperios. 4, 2 ohmios, 2 ohms y 12 voltios. Bien. Entonces, ahora, todo el desarrollo en sí va a depender de en qué elemento nosotros queremos hallar tensión o corriente. Entonces, así mismo va a haber un determinado desarrollo. O sea, no todo el tiempo es igual. Bien, por ejemplo, aquí en este caso nosotros queremos hallar la tensión aquí en el resistor de 8 ohms. ¿Ok? Bien. Cada vez que nosotros hagamos las transformaciones de las fuentes, debemos tener especial cuidado de no tocar aquella donde nosotros queremos realizar el cálculo. ¿Ya? O sea que todo esto se va a ir cerrando hasta que lleguemos hasta aquí. ¿Ok? Bien. A ver si tengo otro ejercicio. Bien, vamos a irlo reduciendo, ¿no? Y si ustedes se fijan, aquí tenemos el resistor de 8 y 4 están en serie y este resistor está en paralelo con la fuente de corriente. Bien, entonces, ¿qué nos conviene en este caso? Podemos empezar por aquí, también podemos empezar por el otro lado, no hay ningún problema, porque en realidad el resistor que queremos hallar, pues su tensión está en el medio prácticamente. Entonces aquí podemos reducir. Voy a tratar de hacerlo un poco más pequeño. Bien. 8 y 4. 8 y 4 serían 12, ¿verdad? Y aquí tengo 4, que son estos 4 que están aquí. ¿Ya? Y estaría la resistencia de 8. ¿Ok? Bien, ya aquí podemos incluso desarrollarlo también. Podemos convertir esta fuente de tensión a corriente, porque aquí tenemos casualmente la resistencia en serie. Voy a colocar este de 2 ohms aquí. Bueno, el éxito de esto depende del orden, ¿no? Y llevando todo también en secuencia. Recuerden que tenemos 2 ohmios aquí y acá. Son 2 resistores de 2. Bien,
Al convertir esto en fuente de corriente, coloco entonces este resistor de 2 en paralelo y coloco la fuente de corriente. En este caso sería 12 entre 2 a 6, serían 6 amperes. ¿Ya? Perfecto. Bien, ¿qué sucede en este caso? Voy a subirlo un poco para explicarle mejor. Ok. De este lado nos quedó 12 ohms en paralelo. Ustedes lo pueden trabajar aquí, no necesariamente tienen que estar uno al lado del otro. Recuerden que este nodo hace que ambos resistores estén, estos dos nodos hacen que ambos resistores queden en paralelo. No importa que la fuente esté en medio, eso no importa. Yo puedo hacer en paralelo 12 con 4, ¿ok? Y colocar entonces el valor. Igual de este lado, ya podemos trabajar en paralelo las dos de 2 ohm, ¿ok? Bien, vamos a calcularlo. Déjenme compartirles la pantalla. Bien, tendríamos 12 ohmios en paralelo con 4. Bien, tendríamos entonces 3 ohms. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, la otra que son ambas de 2, ya ustedes saben que eso se va a dividir a la mitad. Así que ahí nos quedaría realmente una resistencia de 1 ohmio. ¿Ok? Bueno, ahí está. Vamos nuevamente acá. Bien. Voy a dibujarlo acá en otra página. O lo puedo seguir aquí mismo para que puedan llevar la secuencia. Déjenme subir un poco más. Ahí. Bien. Entonces aquí voy a poner la fuente de corriente. Recuerden que la fuente de corriente es de 3 amperios. Ya sé que 12 y 4 es 3. ¿Ya? Ahí está el resistor de 8. ¿Ok? Y los dos de 2 ohms, que sería 1. Y ahí tengo la otra fuente de corriente. Bien, podemos trabajarlo así mismo directamente, pero pienso que nos queda un poquito más fácil trabajarlo si nuevamente las llevamos. O sea, ustedes pueden hacer tantas transformaciones como necesiten. Bien, de este lado no he transformado nada todavía porque, si se fijan bien, en un principio siempre siguió siendo fuente de corriente porque en realidad no la he transformado. La de acá sí, la de tensión la pasé entonces a corriente. Bien, aquí está el resistor de 8 y como ustedes han observado no lo he tocado, ¿no? Lo he dejado siempre allí. O sea, no lo he puesto a que participe de ninguna transformación. Bien, voy a poner por aquí. Bien, si seguimos realizando la transformación, pone por aquí el resistor de 8. Bien, eh, puedo llevar nuevamente o transformar de corriente a tensión. Tengo 3 amperios y 3 ohmios.
aplico ley de Ohm, sería corriente por resistencia es igual a tensión. Multiplicaría 3 por 3. Quería entonces una fuente de 9 voltios. Y pongo en serie la resistencia que tiene en paralelo, que sería la de 3. ¿Ok? Bien, del otro lado tengo la de 6 amperios y un ohmio sería 6 por 1, 6. Mantengo siempre el mismo sentido que indica la flecha en este caso. Ahí está. Y coloco el resistor que es de 1. Sería 6 por 1, serían 6 voltios. Ok, ahí está. Bien, recuerden que nuestro objetivo es hallar la tensión aquí. O sea, ¿cuál es el voltaje aquí? En este caso le estamos llamando como VC. Y ya, aquí es sencillo. ¿Ok? Podemos hacer una malla. Más adelante le vamos a explicar lo de el método de corrientes, el método de mallas. ¿Ok? Hoy queríamos explicarle bien este detalle de la fuente de corriente. ¿Qué tiene que ver también con los teoremas de Thevenin y Norton? Si tenemos suficiente tiempo, trataré de explicarles brevemente en qué consiste. Bien, queremos entonces esta tensión de aquí. Si ustedes se fijan bien, tenemos las dos fuentes de tensión están en contraposición, es decir, tienen ambas sus polaridades, marcas de polaridad positiva en el mismo sentido. Quiere decir que se van a restar. Esto es importante. Quiere decir que aquí al final me van a quedar solamente 3 voltios. Nosotros dibujáramos un último circuito, me quedaría así. ¿Ya? 9 menos 6, 3. ¿Ok? Bien, lo pongo en la posición pues de la más grande. Sería la de 9 voltios, quiere decir que va positivo hacia allá. Bien, puedo encontrar la corriente. Puedo hacerlo también por divisor de tensión. ¿Ok? Yo lo voy a hacer aplicando ley de Ohm. Sería 8 y 1, 9. 10, 11, 12, tendríamos 12 ohms en serie. Y nuestra fuente es de 3 volts. Y en la corriente sería 3 y 12. Sería 0.25, ¿verdad? Bien, vamos a verificarlo. Sería 3 entre 12. Correcto, entonces, bueno, esos 20.25 amperios, porque recuerden que esto aquí es tensión y... Ah, perdón, no les estoy compartiendo la pantalla. Ah, sí, esto es tensión y resistencia. Ya sería un cuarto pues de amperio. Bueno, esa corriente la multiplicaríamos entonces por la resistencia de 8 para obtener entonces la tensión. Sería 0.25 por 8. Ok, saldría entonces que tengo 2 volts. 2 voltios sería entonces la tensión en V0, que era la que queríamos entonces hallar. Déjame regresar otra vez a la cámara.
Bien. O sea que aquí tendríamos, ¿no? 0.25 amperios son los que circulan aquí. Y 0.25 por 8 es igual a 2 voltios. Es entonces la tensión aquí, que era la que queríamos entonces hallar. Recuerden que ustedes tienen también la posibilidad de realizar las simulaciones. Y por aquí tenemos. Voy a compartirles la pantalla. Bien. Bien, este es el circuito. Como se pueden dar cuenta, ahí está. Yo le coloqué aquí el voltímetro. Esta es la resistencia de 8. Ahí están los 2 voltios. ¿Ok? Y ustedes pueden hacer todas sus comprobaciones. ¿Ya? Perfecto. Bueno, eso era lo que teníamos entonces para la clase de hoy. Cualquier pregunta que tengan, la pueden realizar. Muchos éxitos y bendiciones. Nos vemos.